Grabar la clase. Muy bien. Entonces, bueno, partiendo de esta reflexión, vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Veo ahí algunos nombres, bienvenidos, que algunos dentro de ellos veo a Fausto, bienvenido Fausto, que no lo he visto ahí por algunos días. Por ahí lo nombraron hace un par de clases atrás y me alegra verlo por acá. Igual, Aarón, todos. es un gusto saludarlo, efectivamente. Me he perdido. Ha habido algunas circunstancias que hay que mencionarlo a la final. El día de mañana lo estoy haciendo una llamadita. ¿Ah? Claro, vamos a hablar. Ya dentro de poco les he dicho, espero que usted pueda contar su experiencia acá. Algunas personas han preguntado por ahí. Definitivamente, me imagino. Mañana le Sí. hago una llamadita. Con mucho gusto, Fausto. Y bienvenidos a todos los que se conectan también por primera vez. Así que vamos a comenzar. Saben que las preguntas son bienvenidas. Solo les voy a agradecer que por favor puedan levantar la manita de Zoom, ¿verdad? Para evitar la interferencia con los demás que estén conectados. Así que comenzamos. Y empiezo como siempre haciendo una pregunta. Planes privados. ¿El Medicare es una empresa o un seguro privado o del gobierno? Del El gobierno, gobierno. Del gobierno. Entonces, ¿por qué dice planes privados? Ah, porque habla de los planes complementarios al Medicare. Correcto, Normedis. Normedis, ¿cuándo es la fecha? Ya te queremos la... Ey, no, si usted supiera que yo recién estoy comenzando con estos temas. No, ya van a ver, ya van a ver. Así De que verdad que bueno, ahí voy, ahí voy. lo importante, miren, es que comprender, siempre les he dicho, veamos el contexto y ubiquémonos en qué parte del mapa estamos parados. Y se van a dar cuenta que, o sea, todo fluye, ¿verdad? Los temas son muy repetitivos, por eso les he dicho a muchas personas, siempre voy a recomendar Me más la encanta. licencia 215 Ujú. que la licencia 214 o 240. ¿Por qué? Porque el mismo tiempo que ustedes se pueden llevar, y miren, no lo digo siempre, pero lo estoy haciendo aquí público, ¿verdad? El mismo tiempo que ustedes se pueden llevar para la licencia 214 o la 240, se van a llevar para la preparación de la 215, porque hay muchos conceptos que se repiten en muchas pólizas, es decir, que se aplican a muchos contratos o a tipos de seguro, ¿verdad? Entonces eso nos va a ayudar a reducir el tiempo y obviamente nos va a abrir puerta. La 215 siempre va a ser más completa que las otras licencias, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es una recomendación, ¿verdad? Pero cada quien sabe en lo que Ese es mi está. enfoque, la 215. Ujú. Así que vamos a trabajar, si es posible, si es posible. Vean, planes privados, como decía Normes, los planes privados, recuérdense que el gobierno provee el Medicare. A ver, por ahí viene una pregunta de examen. ¿El Medicare es financiado por quién? por el gobierno Por federal. el gobierno. Ah, no, pero el Medicare lo pagan los mismos trabajadores. Se Claro, lo lo descuentan financian los mismos, parte y parte, ¿no? pero ¿quién es más? Los El contribuyentes. gobierno como un subsidio, ¿no? El gobierno, miren, el Medicare es financiado por el gobierno federal. Estatal y federal. Correcto. Ana Muy fue, bien. ¿verdad? El Medicare es financiado. Sí, Correcto. El Medicare es financiado por el gobierno federal y estatal, ¿verdad? Y obviamente los contribuyentes o los jubilados, ¿verdad? O los pensionados, pues también se les deduce de su cheque un pago, ¿verdad? Que normalmente son 164,90 centavos, ¿verdad? Con las personas que reciben menos de, o que se jubilaron con menos de $100,000. Entonces, tienen ese descuento, pero es financiado por el gobierno federal y estatal y por ahí ustedes van a encontrar esa pregunta en el examen. Ahora bien, ¿por qué habla de los planes privados? Vengan acá, voy a hacer un pequeño dibujito. Antes de entrar de lleno al tema, me interesa que nos pongamos en contexto. Ustedes, algunos recuerdan mi dibujito que he hecho, ¿verdad? De las casitas, ¿no? Sí, Sí. el dibujito de las casitas. Perdonen que me vaya con esos dibujos. Saben que yo dejé, bueno, yo estudié arquitectura, ¿verdad? En mi país y hace muchos años que dejé de hacerlo y en una oportunidad estaba haciendo dibujito de casitas, pero las hago lo más simple y rápido posible, ¿verdad? Y una persona me dijo, no se le nota que haya estudiado arquitectura. Sí, porque mis dibujos son muy malos, pero bueno, vean, vamos a hacer un ejemplo acá. Tenemos al gobierno, ¿verdad? Y tenemos a las empresas
privadas. Ok. Por la parte privada, ¿verdad? Vamos a ver acá. Encontramos, ¿verdad? En los planes privados, ¿qué tipo de coberturas tenemos? En pólizas de salud. Estamos hablando de salud. Recuérdense que el Medicare está dentro de los planes de salud. No estamos hablando de vida, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de vida, pues hablaríamos de un lado por la parte privada y del otro lado hablaríamos del seguro social. Ahorita nos vamos a enfocar en salud. En salud, por una parte tenemos las pólizas, Básicas, correcto, las básicas, y por otro lado tenemos, los gastos mayores. correcto, mayores. Los gastos mayores también son conocidos como pólizas principales, Póliza ¿verdad? principal. Ujú. Póliza principal. Entonces, tenemos los gastos mayores. Tenemos lo básico, ¿verdad? Tenemos acá abajo el primer nivel es lo básico y el segundo nivel encontramos los gastos mayores. Y en los gastos mayores normalmente vamos a encontrar dos cosas. ¿Cuáles son? Copago, Copago y deducible. correcto. Y encontramos el deducible. Esto siempre va amarrado con los gastos mayores. Siempre. ¿Ustedes ven deducible o copago? ¿De qué está hablando? Gastos mayores. Mayores. Ok, entonces tenemos acá las empresas privadas, ¿verdad? Básicas y gastos mayores, que lo vimos en la clase anterior. Ahora veamos acá encontramos aquí, bueno, tenemos vamos a ver, al Medicare, ¿y cuál es el otro? Medicaid. Medicaid. Ok, el Medicaid. ¿El Medicaid para quién es? Para familias, para personas de pocos recursos. Para personas de bajos recursos, o sea, es De bajos proveerles recursos. una cobertura o una ayuda social a las personas de bajos recursos. Ujú. Pero, veamos, el gobierno, ¿qué tipo de cobertura provee? ¿Mayores o básicas? Básicas. Básicas. Correcto. Aquí tenemos, vamos a ver, básico, ¿verdad? Básicos, tanto para acá, ¿verdad? Como para acá. Es decir, el Medicaid es una cobertura básica. Eso significa que está limitada y no significa que las pólizas mayores sean ilimitadas. Siempre van a tener un límite, pero más alto. Un El techo. límite, un techo, pero el límite o ese techo lo definimos nosotros en base a qué? A nuestra capacidad de pago. Capacidad de pago. Correcto, capacidad de pago. Entonces, aquí encontramos en el segundo nivel a quién? A los gaps GAP. o los Correcto. complementarios. Los GAP, más conocido como Medigap. los Medigap, que son los seguros complementarios o suplementarios, Suplementarios. ¿verdad? O sea, pueden ser complementarios o suplementarios, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Entonces, dentro de estos, vean, el gobierno provee lo básico, pero lo básico acá encontramos en el Medicare la parte A y la parte B. Ujú. Luego, a partir de la C, que son los del Advantage, ¿verdad? Ya los vamos a ver, pero toda esta parte de acá son conocidos aquí, igual que en la parte privada, acá encontramos también los gastos mayores, pero el gobierno provee lo básico. Es decir, que a las pólizas del gobierno yo las puedo complementar con coberturas Privadas. privadas, ¿verdad? Eso quiere decir que los Medigap son proveídos por empresas Privada. privadas. Ujú. Y el Medicaid, como es una ayuda del gobierno, el gobierno no les va a dar una casa equipada, ¿verdad? Como lo hemos visto, preparada para 2 niveles, porque ¿qué se necesita para construir un segundo nivel? En el primero. Capacidad de pago. Capacidad de pago, o sea, tengo que empezar, o sea, ¿puedo costear o no puedo costear un segundo nivel? Entonces, para eso también la casa necesita tener la capacidad para construir un segundo nivel en base a sus fundamentos, ¿no? A sus fundiciones. Entonces,
el Medicare sí tiene esa base para poder construir un segundo nivel, es decir, para agregar Medigap, para darle un complemento. Sin embargo, el Medicaid, como es para personas de escasos recursos, le dan una propiedad básica que tiene limitaciones. Eso significa que no le puedo construir un segundo nivel porque no tiene capacidad. No hay capacidad de pago, no tiene soporte, por lo tanto, no le puedo agregar gastos mayores. Pero el Medicare, sí, el Medicare provee la parte A y la parte El B 80%. y los complementos están proveídos por empresas privadas. Entonces, poniéndolos en ese contexto, voy a regresar a la presentación acá y acá dice planes de seguro privado para personas mayores. ¿Mayores de qué edad? 65. 65 años. 65 años. Dicho sea de paso, también es pregunta de examen. Recuérdese que el Medicare es para personas mayores de 65 años o Discapacitados. Discapacitados. O con enfermedades renales. O con Correcto. enfermedades Renal. renales. Ujú. correcto. Esas son preguntas también de examen. Perdonen que a cada rato les diga, ¿verdad? Pero son preguntas de examen. O sea, es decir, el Medicare se le puede proveer a una persona antes de los 65 años siempre y cuando quede discapacitado o Tengo una enfermedad renal. tenga una enfermedad renal. Buenas noches, Ricardo. Para calificar al Medicare, vamos a ver, requisitos piden, aparte de tener, ok, para calificar al Medicare, ¿qué requisitos se piden? ¿Cuáles son los requisitos del Medicare? Que Primero, sea un asegurado completo, que tenga correcto, más de 40 trimestres o más de 10 años, o su equivalente en 10 años, ¿no? ajá. Y que haya pagado impuestos. Impuestos. Exacto. Segundo, vamos a ver. Y que haya pagado impuestos. Ok, ese está en el primero, ¿verdad? Que haya pagado impuestos, o sea, que tenga un estatus completo, ¿verdad? De pago de impuestos, o sea, son los 10 años o 40 trimestres. Eso significa que tiene un estatus completo. Segundo, que tenga más de Ah, un 65 estatus. años, Ah, ok. ¿sí? Tiene que tener, Sí, o sea, sí, el sí. primero, un estatus completo. El estatus completo abarca los 10 años o 40 trimestres de pago de impuestos, ¿sí? Ujú. Ah, te entiendo. Ujú. Entonces, cuando decimos un estatus completo, significa que yo he pagado mis impuestos por 10 años. Entonces, primero, pagar impuestos. Bueno, de hecho hay uno antes de este, que sería el primero. El primer requisito para poder tener derecho al Medicare es que la persona esté legalmente en Estados Unidos, Ujú, ok. que tenga seguro social, ¿sí? Yo no puedo reclamar Medicare si no tengo seguro social. Entonces, para poder reclamar el Medicare necesito seguro social, es decir, estar legalmente en Estados Unidos. Segundo, pagar impuestos y cumplir con el tiempo que son los 10 años o 40 trimestres. Y tercero, tener 65 años. Esos son los requisitos, ¿verdad? O puedo obtener antes el Medicare, antes de los 65, si quedo discapacitado o con una enfermedad renal, siempre y cuando tenga un estatus completo, ¿verdad? Entonces, esos son los requisitos para adquirir el Medicare. Entonces, planes privados de seguro para personas mayores. Ok, entonces vamos a hablar un poco de los planes privados, ¿verdad? Veamos aquí y vamos a subrayar algunas palabras clave. Vamos a sacar aquí el lapicito, vamos a ver cómo nos funciona el día de hoy. Déjenme ubicarlo. Un momentito. Me lo voy a traer aquí. Listo. Entonces, dice acá, pólizas de suplemento, ¿verdad? O complemento, como ustedes lo quieran ver, del Medicare, que son conocidas como los Medigap. El seguro complementario Medicare o Medigap está diseñado específicamente para personas arriba de la edad de 65. 65. que se han inscrito al Medicare. Sin embargo, cualquier persona que actualmente reciba, ojo, la parte A y la parte B del Medicare es elegible para participar en una póliza. Pregunta de examen. Medigap. ¿Qué se necesita para que una persona adquiera la parte C del Medicare? Estar inscrito esté en la parte A y B del Medicare. Correcto. Esa es pregunta de examen, ¿no? Estar inscrito en la parte A y en la parte B. ¿Por qué? Porque dice que para que una persona reciba un Medigap, ¿qué se necesita el requisito? Estar inscrito en la parte A y B del Medicare. Entonces,
Palabra clave, el deducible hospitalario. ¿Deducible con qué lo relacionamos? Con gastos mayores. Gasto mayor. Gastos mayores. ¿Y los Medigap qué son? Gastos Gasto mayores. Mayores. Gastos mayores. ¿Se recuerdan de la casita? ¿Verdad? Sí. Son los seguros de gastos mayores. O sea, la parte A y la parte B es la parte básica, ¿verdad? El gobierno provee lo básico. Entonces, el deducible hospitalario del Medicare se aborda ¿con qué? Con el seguro complementario. El Medical. Entonces, el deducible se paga con un seguro complementario. ¿Por qué? Porque son gastos mayores y el deducible, palabra clave, se relaciona con gastos mayores. En una póliza Medigap, ¿verdad? Es una póliza de seguro suplementaria de Medicare vendida por ¿quiénes? Compañías de seguro. Compañías privadas. Son empresas privadas. Es por eso que estamos hablando de seguros privados para personas mayores, Seguros específicamente, privados. ¿verdad? Del Medicare. Entonces, para cubrir los costos que no cubre el gobierno en las partes, ¿qué provee el gobierno, dijimos? La Gastos de parte- hospital. Lo básico. Ujú. Básico, que es la parte A y la parte Ujú. B, ¿verdad? Ujú. Las pólizas Medigap no pagan los costos de la parte C y D del Medicare. Ok, ya vamos a ver esto, porque dice aquí las pólizas Medigap, que son las privadas, no pagan los costos de la parte C y D de Medicare. Estas partes siguen siendo cubiertas, ¿verdad? Son servicios proveídos por empresas privadas, pero acá encontramos siempre que el gobierno está subsidiando estos beneficios, pero para adquirir estas partes, ¿verdad? O el beneficio del Advantage, necesita estar inscrito en la A y en la B. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿de dónde surge? ¿Por qué tienen letras, verdad? Entonces dice, a partir de junio del 2010, se crearon 10 planes o 10 letras estandarizadas. Es decir, que si ustedes compran una póliza individual o familiar, ¿verdad? De salud para gastos mayores, por lo menos para una familia de 4 personas de barato, pues la póliza va a salir entre unos $600, $800, ¿verdad? Las pólizas, por decirlo así, un poco más bajas, que de ahí van para arriba, ¿no? Entonces, es decir, que si para una persona de baja edad la póliza es costosa, ¿se imaginan ustedes cuánto sería el costo para una persona arriba de los 65 años? Entonces, para evitar estos costos elevados, es como, ¿se recuerdan los planes de cafetería? ¿Alguien me recuerda, me dice de qué hablan los planes de cafetería? De que yo A la cojo y carta, para elegir. para elegir lo que necesito realmente. Correcto, para elegir lo que necesito. En vez de comprar algo, ¿verdad? Que no voy a utilizar, bueno, compro lo que voy a necesitar. Entonces, es algo muy similar acá, ¿verdad? Que yo elijo lo que voy a necesitar. Es decir, que una persona, para que los costos no se eleven, entonces existen 10 planes y en base a lo que necesita, ok, una persona necesita cobertura sobre hospitalización, ¿verdad? O está en intensivo, etcétera. Entonces, bueno, se le da un complemento relacionado a lo que necesita. Si necesita comprar medicamento, bueno, se le da una parte, aquí por lo menos encontramos la C o la D, que ambas tienen cobertura de medicamento. Entonces, dependiendo de lo que necesitemos, es lo que vamos a agregar a la carretilla. Es lo que vamos a agregar a nuestra póliza, ¿verdad? Entonces, por eso se crearon estos planes. Cada plan tiene una designación de letra. Estas pólizas fueron estandarizadas por la Nike. ¿Quién es la Nike? La Asociación Nacional de Comisionados de Seguro. ¿Y quiénes son los comisionados de seguro? La La máxima. máxima autoridad. Esa también Los es una pregunta de directores. examen. Esa viene en casi la mayoría de estados. Esto tiene que ver con estatutos, ¿verdad? Pero el comisionado de seguros es la máxima autoridad en la industria de seguros de cada estado. Es pregunta de examen. Entonces, como es la máxima autoridad, ¿quién lo elige? Se El elige gobernador. el gobernador, correcto. El gobernador es el que lo elige, no se elige por votaciones, ¿verdad? Entonces es el gobernador el que lo elige. Entonces existe la asociación de comisionados. La asociación de comisionados quiere decir que el representante de cada estado va
y en conjunto con todos los Voy a estados, ¿verdad? preguntar. Representante de cada estado. Sí. Valeria. Consuelo, ¿cómo está? Buenas noches. Dígame, Consuelo. No, yo no estoy hablando. Oh, perdón, estaba esperando, la escuché que me había dicho, o alguien más me dijo, perdón, no sé si escuché mal. Ok, escuché que me habían dicho una pregunta, pero por eso me quedé como en silencio. Bien, está bien, Consuelo, gracias. La Asociación Nacional de Comisionados, ¿verdad? Cada estado, recuérdense que cada estado tiene sus propias leyes, ¿verdad? Pero cada representante de cada estado, el comisionado que representa cada estado, se reúnen y forman la Asociación Nacional de Comisionados de Seguro. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Estandarizar la industria de seguros en cada estado. Entonces, las leyes, ¿verdad? O las pólizas. Es por eso que los términos, ¿verdad? O las leyes son muy similares en la mayoría de estados. Los términos son los mismos, lo único que podría variar son los numeritos, ¿verdad? Los números de tiempo, las multas, ¿verdad? Eso puede variar de un estado a otro. Entonces, para ayudar a los consumidores, dice acá, ¿cuál es el objetivo? Ayuda a los consumidores a comprenderlas y a comprarlas y tomar decisiones de compra informados. Es decir, el objetivo es ayudar a que ellos sepan, ok, necesito esto, entonces esto lo voy a agregar para no elevar los costos y que puedan pagar más de lo que necesiten. Entonces seguimos aquí. Voy a sacar nuevamente el lapicito y vamos a subrayar algunas palabras clave. Estos estándares, ¿verdad? De la Nike, ¿verdad? Dice, las pólizas de suplemento de Medicare a veces brindan beneficios preventivos de atención médica como exámenes físicos anuales. Las Ujú. pólizas de suplemento Medicare a veces brindan beneficios preventivos. Vamos a Ujú. ver cuál o quién provee estos beneficios preventivos. Dicen los beneficios complementarios. ¿Alguien que me diga? HMO. Las HMO. HMO. Correcto, los HMO. De aquí HMO. sacamos dos preguntas. ¿Quiénes proveen los beneficios preventivos? Las HMO, la Organización de Mantenimiento de la Salud. Otra pregunta que ustedes pueden encontrar. ¿Cuál de los siguientes está incluido como parte de los beneficios de las HMO, ¿verdad? O dentro del plan. Y dentro de las opciones viene exámenes físicos anuales. Eso ya está incluido dentro de las HMO, ¿verdad? Que pueden hacerse un examen de rutina, ¿verdad? Un examen físico anualmente sin costos adicionales. Eso está incluido dentro de la cobertura, que es otra preguntita de examen. Miren, son preguntitas, como les digo, el tema no es tan amplio, pero son preguntitas que pueden venir, como han dicho algunos ahí, ¿verdad? Que ¿cómo es una conchita de mango, no? Conchita de mar. A los conchitas de mar. ¿Verdad? Que viene por ahí a veces y nos hace dudar, pero son detalles. Por eso en los detalles está la diferencia. Presten atención a esas palabritas, ¿no? Una póliza complementaria, ¿verdad? O una póliza privada de Medicare no debe contener, ¿verdad? Beneficios que dupliquen beneficios de Medicare. También por ahí van a encontrar en algunos estados preguntas relacionadas con este tema. Es decir, que no podemos vender coberturas que dupliquen los beneficios que ya provee el Medicare. ¿Okay? Las personas mayores de 65 años que acaban de inscribirse en la parte B del Medicare por primera vez no pueden rechazar una póliza complementaria del Medicare y no pueden calificar si solicitan cobertura dentro de los 6 meses posteriores a la inscripción de la parte B. En otras palabras, dice aquí, se debe garantizar un suplemento de Medicare durante la inscripción abierta que es desde el 14 de octubre al 7 de diciembre, ¿verdad? Entonces, el periodo de inscripción abierta para el Medicare. Entonces, dice aquí, se debe de garantizar el suplemento del Medicare. Eso quiere decir que esas coberturas, sí o sí, si una persona se inscribe, pues hay Medigap que se le deben de agregar y no se constituyen como no cancelables. Ya los vamos a ver más adelante. Todas las pólizas suplementarias del Medicare deben de garantizarse, aquí están, ¿no? Renovables. ¿Qué es renovación garantizada? A ver, ¿qué es renovación? Esa es una cláusula que viene en repetidas pólizas.
Que anualmente se va a renovar automáticamente. Correcto, que se garantiza renovable, es decir, que no se va a perder, ¿verdad? Se va a ir renovando cada año. ¿Y por Cada qué año. se renueva? Es decir, que va a ser automático, yo ya no tengo que pedir, no corro el miedo de que me la cancelen porque pues no la renové, pero lo que sí puede haber es un ajuste en la prima, ¿verdad? Según la edad y el uso, pues, o los riesgos a los que estés, a los que haya expuesto a la empresa. Es decir, que entre más la use, pues obviamente eso va a alterar. Lo mismo que pasa con una póliza de auto, ¿verdad? Si una persona chocó 10 veces al año, cuando la renueve, la renovación va a estar atractiva, ¿no? Porque, Notificadas. porque el riesgo va a ser Mayor. mayor, correcto. Luego dice aquí, mire, y solo pueden ser, miren, ojo, las pólizas de suplemento deben de garantizarse renovable y solo pueden ser cancelables porque Falta de Asegurado. pago de Falta de prima. pago El pago. una póliza que se constituye como no cancelable se puede cancelar únicamente por falta de Pago de la Pago. prima. pago. Entonces, voy a retroceder y mover un poquito a la parte de discapacidad. Miren, hay una pregunta que viene por ahí, ¿no? ¿Por cuál de las siguientes razones una aseguradora no puede cancelar un seguro? Por discapacidad. Por Por discapacidad. discapacidad. ¿Y cuál es la razón por la que se puede cancelar un seguro? Por falta de pago Por del falta de pago. pago. El pago. Pero como en discapacidad existe una cláusula, ¿cómo se llama esa cláusula? Renuncia a prima. Renuncia a prima. ¿Verdad? O exención de prima, ¿verdad? O exención de prima. Renuncia a prima o exención de prima. Prácticamente se renuncia al pago de la prima y es la aseguradora la que está La que obligada a paga. pagar las primas. La que está obligada a pagarlo. Entonces, por eso no se puede cancelar, porque yo estoy dejando de pagar la prima, pero la aseguradora no lo puede cancelar porque estoy discapacitado, ¿verdad? Entonces, para que le vayamos dando forma del porqué de cada una de esas cláusulas. Lo mismo pasa acá. Se deben de garantizar como no cancelables estas pólizas y solo se pueden cancelar por falta de Falta de pago. Lo interesante de esto, que dice que solo se cancelan por falta de pago. Yo no sé si ustedes lo han visto de esa forma, pero uno dice, bueno, entonces la dejo de pagar y que se cancele. El problema es que el cobro ya me lo han hecho antes de que me den mi cheque de jubilación, ¿verdad? O sea, es decir, que el gobierno, la persona se jubila y el cheque que le están dando de jubilación ya le han quitado el pago de Medicare, ¿verdad? Ya se lo han deducido del cheque. Y ahí, pues ya le han quitado estos cobros, ¿verdad? De los Medigap. Por eso dice, es la única forma de cancelarlas, se constituyen como no cancelables y la única forma de hacerlo es que se deje de pagar. Pero si el gobierno ya le está quitando de su cheque, entonces, por eso son no cancelables. ¿Me explico? Dice aquí, la atención de hospicio está incluida en la mayoría de pólizas de seguro complementaria de Medicare. Ojo, esta es una preguntita. ¿Qué dice aquí? ¿La atención de hospicio está incluida en dónde? En gastos mayores. Medicare. En Medicare, en Medigap. En los Medigap, ok. Dice la atención de hospicio está incluida en la mayoría de pólizas suplementarias del Medicare. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí también van a encontrar, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes se cubre con los Medigap o los costos suplementarios del Medicare? Hospicio. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Cuando digo así, ¿por qué me salió? Ah, Un- muy bueno. Ujú. Ya lo anotamos ahora de los dos. Anoto. Por eso les digo, miren, son frasecitas que andan por ahí perdidas y uno dice, ¿en qué momento lo vimos, no? Esto nunca lo leí, pero ahí estaba. Ujú. Sí, señor. No sé de qué es, nunca lo vi, pero ahí está, ahí está. Es decir, le estoy diciendo, presten atención a esos detallitos porque son preguntitas de examen. Es decir, que no es tan amplio el tema. Miren, de hecho, la parte que nosotros vemos de Medicare para la licencia 215 es una fracción de lo que abarca el Medicare. O sea, vemos muy, muy poco de Medicare dentro de la licencia 215. Entonces, voy a cambiar acá, un momentito. Voy a cambiar de slide. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. No.
Muy bien. Dice aquí, la atención de hospicio normalmente ofrece un beneficio de asesoramiento familiar. Ok, ¿qué es un hospicio antes de pasar de slide? Es donde ya van personas que ya están a punto, decirle creyito, como decir a punto de morir. Sí, Una ya etapa, En están, sus una últimos, etapa en sus terminal. últimos sí, ya están en enfermedades etapa terminales. terminal desahuciadas y es como un Correcto. lugar de descanso. Ya están en una etapa terminal, es decir, que solo tienen cuidados paliativos, ¿verdad? Dios. Contra el dolor control del dolor, ¿verdad? Tienen y por eso se incluye lo que es el asesoramiento familiar, es decir, que preparan a la familia ante una pérdida inminente del ser querido. Psicológicamente. Entonces, por ahí viene una pregunta, ¿verdad? Relacionada a esto. ¿El cuidado de hospicio se provee ante qué tipo de enfermedad? Y vienen algunas opciones y dentro de todas las opciones hay una que dice Terminal, me imagino. enfermedades terminales. Ujú. Correcto, es una enfermedad ante enfermedades terminales o terminal, como ustedes lo quieran ver. Entonces, vamos a seguir acá. Miren que de la última línea todavía sacamos una preguntita. De la última línea. Así que presten atención a esos detalles, ¿sí? Muy bien. Voy a sacar acá el lapicito. La póliza de suplemento de Medicare típicamente brinda cobertura de atención médica cuando, ¿verdad? O de viajes o sea, de emergencia para viajes al extranjero, como un beneficio central cuando se viaja fuera de Estados Unidos. Por ahí es una pregunta que rara vez aparece, pero ¿qué pasa con una persona que tiene un HMO y viaja fuera del país y tiene una emergencia? Lo atienden Sí le cubre. y le cubre. Correcto, pero, o sea, es decir, la respuesta, porque sí le cubre, ¿verdad? Pero puede venir muchas opciones para complementar esa respuesta, le cubre como si estuviese con su médico de cabecera, o sea, se le asigna por el hecho de estar fuera de Estados Unidos y por ser una emergencia le cubre y se toma en consideración como que si fuese su médico de cabecera. No sé si me explico. ¿Verdad? Sí. No es como que fuera un beneficio extra, no, si lo consideran como que estuviera local. Por eso dice aquí, ¿verdad? El extranjero como un beneficio central, palabras claves, cuando se viaja fuera de Estados Unidos. La cobertura de los cargos excesivos, recuérdense que en las pólizas privadas los cargos excesivos los cubre ¿quién? El Medicare, no. Ah, En pólizas privadas, Los gastos Ah. mayores. Gastos Los gastos mayores. mayores. los gastos mayores, o sea, los gastos excesivos, ¿verdad? Que no cubren los planes básicos, pero lo cubren los gastos mayores. Entonces, acá en el Medicare, la cobertura de gastos excesivos de la parte B es un beneficio adicional del suplemento del Medicare. Ojo, por eso dice, de la parte B es un beneficio adicional de los suplementos y los suplementos son privados. Entonces, la parte B, vamos a ver, la parte A que provee, ¿qué tipo de? Esas son preguntas de examen básicas. hospitalario. Hospital. Hospitalización, ¿Y la parte B? Gastos médicos. gastos médicos. Correcto. La parte A, hospitalización y B, médicos, ¿verdad? Entonces, por eso dice los gastos excesivos de la parte B, es decir, de los servicios médicos que no cubre la parte B, entonces lo van a pagar ¿quiénes? ¿Los gastos excesivos? Los Mm, suplementos del mayores. Medicare. suplementos de Medicare. Ujú. Los suplementos, ¿verdad? Y luego se menciona los planes F y G de los suplementos del Medicare son los únicos planes de seguro complementario, palabra clave, que cubren los costos conocidos como cargos excesivos de la parte B. Es decir, vamos a suponer que es una tomografía, ¿verdad? Y que una resonancia magnética, y pues es bastante costosa el, el, el examen, entonces no lo va a cubrir la parte B. Entonces, ¿quién lo va a cubrir? Los gastos suplementarios. Los gastos suplementarios, es decir, que son gastos excesivos. Y como no los cubre la parte B, bueno, entonces agregamos un F o un G, ¿verdad? Y luego dice, un cargo excesivo es la diferencia de lo que cobra un médico o proveedor y la cantidad que el Medicare pagará. Entonces, un cobro excesivo es el Medicare va a pagar hasta cierto límite. ¿Por qué? Porque es una póliza básica, está limitada. Y a partir de ahí, vean que dice aquí abajo, el suplemento del plan F
no pagará los cargos que excedan el monto aprobado. Es decir, dicho de otro modo, si vamos a suponer que el Medicare el examen cuesta $10,000 y el Medicare paga 2,000, va a venir el plan F y va a evaluar y dice, ok, faltan $8,000, yo no voy a pagar los $8,000. Hemos aprobado que se le paguen $5,000. Y si no tiene otros beneficios, ¿de dónde va a salir el excedente? Del asegurado, De la G. de la, si Le no va lo a pagar tiene, la si no G. tiene la G, pues va a No, salir del bolsillo de la no, persona. el que no le alcanza es a la F. Si la F va a cubrir hasta el monto aprobado, entonces pasamos a la G A para la que G. cubra la diferencia. Ok, Pero si no lo tiene, bueno, entonces ahí sí Ah, ya bueno, ya ahí sí se pone la Exacto, cosa. y si la G no la alcanza, entonces ahí tiene que del sacar el bolsillo. bolsillo de uno. ¿Mm? Entonces, miren, Ok. como agentes nosotros, es aquí donde muchas veces entramos, ¿no? O sea, es decir, que el médico muchas veces lo que quiere es proveer el servicio, pero el cliente no tiene la cobertura. Entonces, el cliente quiere que le cubran su beneficio. El médico quiere darle el servicio porque pues, es el negocio y el trabajo del médico, ¿verdad? O de la clínica o del hospital. Y nosotros de entonces, agentes, ¿sí? entonces, profe, es posible que en el momento de que esté en esa posición, se le brinde el servicio de G Sí. al momento. Es posible. Ese es el trabajo de nosotros. Vean, como agentes, los que van enfocados a esta línea, pero entonces ahí donde nosotros, parte del trabajo que nosotros hacemos como agentes es crear relaciones o nexos o vínculos, ¿verdad? Amistad con médicos, clínicas, hospitales. ¿Por qué? Porque el médico quiere darle cobertura, pero el cliente no tiene cobertura. Y el único que puede hacerlo en esta posición somos nosotros como agentes. Nosotros Ok. podemos hacerlo y agregarle esa cobertura para que el seguro le pague al cliente, el médico le provee sus servicios y pues nosotros ganamos también por esa negociación o por esa transacción, ¿verdad? Entonces ya se constituye un cliente de nosotros y así es como empieza a crecer nuestra base de clientes, ¿verdad? O sea, cada línea Oh, de negocios funciona de forma diferente, pero el Medicare se trabaja de una de estas formas, ¿verdad? Que es oh, una de las formas más fuertes, ¿sí? O sea que de alguna forma el asegurado tiene que agarrar de todo porque necesita para la vista, necesita para esto, necesita para el otro y al último termina con todas las letras. Sí las necesita, obviamente, pero pues bueno, o sea, algunos sí van a empezar a agregar de todo un poco, ¿verdad? Si lo necesitan. El sí, problema pero es sí, de que Esto es como una pirámide, que necesitas una cosa, necesitas otra, tienes que agregarle de todo. el problema es de que todo eso se va a ir sumando, ¿verdad? Algunos Ujú, a la beneficios, factura. algunos beneficios no aumentan el costo, pero otros sí, ¿verdad? Entonces, regularmente los que están incluidos en el Advantage no aumentan el costo. Por eso ahí se mencionaba, ¿verdad? Algunos proveen, no, no se cobran beneficios más allá de lo que el Medicare paga, ¿verdad? O lo que la parte C, ya lo vamos a ver más adelante de la parte C, que normalmente son los que están o que se incluyen, ¿no? Veamos aquí. Una pregunta, Aaron. Dígame, Fausto. Los HMO, ¿cómo son los pagos? También hay periódicos ahí, ¿no es cierto? Esa es pregunta de examen, Fausto. Correcto. ¿Ahí alguien lo dijo? No alcancé a ver quién era. Mensuales, yo. Los Correcto, no médicos. me dice. Ajá. Los HMO se pagan Mensual. Ujú. Mensual. mensual, ¿verdad? No es como un PPO, que el PPO se paga Por Por servicio. por especialidad. Por servicio, por servicio. especialidad, ¿verdad? Cada vez que hago uso del servicio, pues bueno, eh, pago el servicio, pero el HMO se paga mensual porque yo tengo un médico de cabecera. Entonces, si yo necesito un especialista, ¿puedo ir directamente con el especialista? No. Tengo que ser referido, Referido exactamente. Por correcto, el de cabecera. por el Médico médico de de cabecera. Por el médico de cabecera. Acá me pregunta Ricardo, basado en Gracias. experiencia, con mucho gusto, Fausto, ¿es mejor trabajar el Medicare que el Obamacare? Vea,
quiero tener mucho cuidado para responder esta pregunta. No es que sea mejor uno que otro. Yo siempre lo y no me dejarán mentir, y se lo he mencionado a muchas personas cuando he hablado de forma individual con algunas personas. Todos tienen sus pros y sus contras, pero es como dentro de la misma casa, o si yo les pongo una sopa sobre la mesa, la misma sopa todos. Algunos me van a decir está fea, otro pues, está pasable, otros me van a decir me encantó, ¿verdad? Dentro de la misma casa, a uno les gusta una cosa, a otro les gusta otra. Es decir, que nos vamos a identificar de una u otra forma. Es decir, que Obamacare tiene beneficios muy buenos. Ahí está Consuelo, pues que es máster pues, en el tema de Obamacare, ¿verdad? El Medicare, ¿verdad? Pues yo conozco algunos temas, ¿verdad? O sea, de la parte de Medicare, Obamacare, de igual forma, cómo funcionan los ingresos, los beneficios, ¿verdad? De uno y otro, cómo funcionan los seguros de vida, pero, o sea, realmente en todos nosotros podemos crecer. Por eso les decía al principio, yo Ujú, puedo agarrar diferente línea sí, y puedo crecer y puedo lograr muchísimo y ganar muchísimo en diferente ujú, línea. El tema acá es de que nosotros o sea, todos somos diferentes, nos vamos a identificar más con una línea de negocios que con otra, ¿verdad? Pero no es de que gane más o gane menos, o sea, yo les puedo decir, alguien me va a decir a mí, no, es que Obamacare paga mejor o gana más, se gana más en Obamacare que en Medicare, sí, pero o sea, es posible que yo vea una persona que tal vez le fue mal en Medicare y en Obamacare la hizo, ¿verdad? Pero conozco personas que probaron Obamacare y no les gustó o no lograban captar clientes y les encantó trabajar con personas mayores. Se enamoraron del sistema, es un sistema muy diferente. Yo lo veo muy parecido a la bolsa de valores. Voy a hacer un paréntesis acá, ¿verdad? De este tema, pero la bolsa de valores, ¿verdad? Existen las tres bolsas más importantes en Estados Unidos, que el primero es el Dow Jones, que es el más antiguo, y luego está el Nasdaq, que es de empresas tecnológicas, y luego está el S&P 500, que es la más importante, ¿verdad? Que son donde están las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Ahora, estas tres, existe lo que es la volatilidad, ¿verdad? De cada una. Entonces la han ejemplificado o se ha ejemplificado en el caso de el Dow Jones, ¿verdad? Que es la más antigua. Si ustedes se meten y ven la volatilidad del mercado, es un mercado bastante tranquilo, ¿verdad? Entonces lo catalogan con personas mayores, pues son tranquilas, ¿verdad? Y ahí van a su. mm, Luego, el Nasdaq, si ustedes ven el Nasdaq, la volatilidad, ¿verdad? Es muy rápida. Entonces lo catalogan con personas de 18 años a 30 años, ¿verdad? Pues son personas, pues, pero que están ahí como que no saben para dónde van, pero están ahí con una velocidad, ¿verdad? Acelerados. Entonces, y luego tenemos el S&P 500, ¿verdad? Que es un intermedio entre el Dow Jones y el Nasdaq. Entonces, la volatilidad es un poco, lleva un ritmo, ¿verdad? Es más rápido, obviamente, que el Dow Jones, pero más tranquila que el Nasdaq. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? ¿Y qué tiene que ver una bolsa de valores, no? Pero lo mismo funciona con los seguros de vida o en la industria de seguros de salud, ¿verdad? El Obamacare y el Medicare funcionan a un ritmo diferente. Entonces, es por eso que depende de cada persona, cada uno se va a identificar con un seguro o una línea de seguros diferente. Consuelo, tengo la mm. mano levantada. Bueno, yo en lo personal Ujú, ya tengo algunos meses transitando en la parte de Obama y Medicare. Yo lo he visto desde dos puntos de vista. La ujú, parte social, porque nos permite llegar y ofrecerle a muchas personas un plan de cobertura médica y explicarles por qué tienes ese beneficio, ujú, por qué calificas. claro, Y Medicare, pues es el contacto directo con muchas personas que trabajaron un tiempo y por derecho se ganaron un beneficio. Y entonces, pues buscarles la mejor de las atenciones y que ellos se sientan como muy bien atendidos. En la correcto, parte económica, en cuanto a Obama se refiere, pues ahí vamos a tener un ingreso residual, o sea, en cuanto a finanzas.
Porque si haces un buen trabajo al principio y le das retroalimentación, tú Ujú. vas a mantener allí tu gotica mes a mes. Sí, Y mientras más, pues tú vas a tener tu ingreso. Y allí, bueno, a mí en lo personal me encanta Obama y Medicare y me encanta. No sé si más adelante optaría ¿cómo es? Por seguros de vida, anualidades, pero yo digo, wow, aquí hay recursos. Y mientras nos los mantenga el gobierno americano, pues es una muy buena fuente de ingreso. correcto. Gracias, Consuelo, por compartir. Yo sé, y hoy lo mencioné hace un momentito, Consuelo, pues es su fuerte, ¿no? Y ella nos puede dar mucha información con Obamacare y Medicare, pues ella está allá en campo, ¿verdad? Y se ha especializado en esta área. Y gracias de verdad por compartir, pues no es lo mismo como lo digo, ¿verdad? En muchas ocasiones que yo se los diga a que pues alguien que está ya en campo, ¿verdad? Y está trabajando esta línea, pues pueda compartirlo, ¿no? Ella mencionaba esta línea y ella mencionó algo muy importante. Yo se lo he mencionado también a muchas personas. Esto no solo va para salud, sino va para vida, ¿verdad? Préstenle mucha atención a los residuales, ¿verdad? La venta directa pues obviamente nos va a generar un ingreso, ¿verdad? Al principio, pero nuestro objetivo es crecer y si queremos crecer, no lo vamos a hacer directamente con ventas directas, sino lo vamos a hacer con residuales. Ya ustedes no me voy a meter a este tema, no los quiero confundir. Cada sistema o cada seguro maneja un residual de una forma diferente, ¿verdad? Ya mencionaba, ¿verdad? El tema de vida o salud, pues en vida o salud podemos mencionar muchas cosas, ¿verdad? Relacionadas. Ahí podemos ver todo el tema de inversión, ¿verdad? Intereses, etcétera, que ya hemos visto en clases anteriores. Salud, pues también tiene sus pros, ¿verdad? Tiene mucho potencial y podemos crecer solo en Medicare o en Obamacare si escogemos una de las dos, podemos crecer en cualquiera de las dos y tenemos beneficios retroactivos, ¿verdad? Muy buenos, ¿no? Entonces, les digo, sí podemos crecer en ambas, pero veamos, como Consuelo dijo, esos residuales, ¿ok? Entonces, solo cierro paréntesis acá, ¿verdad? Para no extendernos, porque sé que es un tema y yo sé que a todos nos interesa, porque pues el objetivo de todos es poder crecer en esta industria. Les digo, ¿podemos crecer? Sí, podemos crecer mucho. Yo conozco, pues les he dicho, voy a mencionar de un amigo muy cercano que tengo que genera más de 200K mensuales, pues tienen alrededor de 6 años y medio una industria, ¿no? Y pues para generar más de $200,000 mensuales en tema de seguro, o sea, es decir, sí se puede crecer, pero depende de cada uno, ¿verdad? El enfoque, como lo vimos al principio, y especialicémonos en una línea. Así que ahora sí, cierro paréntesis con este tema, ¿verdad? Gracias ahí por los que compartieron y pues para solventar algunas dudas o preguntas que habían. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vuelvo y regreso al tema que estamos viendo en clase. En general, las siguientes 6 normas mínimas se aplican a todas las pólizas designadas como seguro suplementario. ¿Cuáles son? Las pólizas deben complementar tanto la parte A como la parte B del Medicare. Entonces ya sabemos que es un requisito, ¿no? Las pólizas deben ajustar automáticamente sus beneficios para reflejar ¿qué? Cambios estatutarios. ¿Por qué? Porque cada estado maneja sus propias leyes. Recuérdense, el Medicare es financiado ¿por quiénes? El gobierno. Por el gobierno. Federal y estatal, Ok. ¿verdad? Pero lo administra el gobierno estatal. Por eso, o sea, cada estado tiene sus propias leyes. Las pólizas deben cubrir todos los gastos no cubiertos de la parte A, ¿verdad? Del día 61 al 90. Es decir, que la parte A, pues bueno, nos provee los primeros días, pero bueno, ya después, dice acá, las pólizas deben de cubrir los gastos no cubiertos de la parte A, o sea, los complementarios, ¿verdad? Y además debe de cubrir un copago, palabra clave. ¿Con qué lo relacionamos? Gastos mayores. Son gastos mayores. Gastos mayores. Y en Medicare los gastos mayores son los Medigap. Medicare. Medicare. ¿Verdad? Entonces dice, debe cubrir el copago de reserva de por vida y debe proporcionar cobertura total por 365 Yes. días, porque las pólizas son anuales, ¿verdad? Adicional, después de que se haya agotado los beneficios del Medicare. Si las pólizas
excluyen la cobertura de condiciones preexistentes, y aquí viene otra preguntita de examen. La exclusión no puede durar más de ¿cuánto tiempo? 6 meses. 6 meses. Las preexistencias en pólizas del gobierno las cubre a partir de 6 meses. Las Ujú. preexistencias en pólizas privadas se cubren después de ¿cuánto tiempo? 12 meses. 12 Correcto. 12 meses. El doble, ¿verdad? Ujú. Es decir, no se puede negar cobertura como una condición preexistente después de que la póliza haya estado vigente durante 6 6 meses. Un momentito. Voy a sacar el marcador. Ahora sí. Dice, los gastos de la parte B. Disculpe, ¿puede repetir Sí. eso de Dime. las condiciones preexistentes de nuevo, por favor? Sí, claro, Cindy, con mucho gusto. Es decir, que las condiciones, ¿qué es una preexistencia? Es Una una enfermedad que condición, ya Una sigue. condición que ya existe. Una condición que existe antes de haber adquirido la cobertura, y eso se aplica al seguro social, ¿verdad? O sea, a los planes que provee el gobierno. Entonces, el gobierno cubre preexistencias, sí. ¿Después de cuánto tiempo? Después de 6 meses. Es decir, que si una persona adquiere el Medicare y a los 2 meses está reclamando un beneficio de una enfermedad que ya traía antes, no le va a cubrir No le va hasta a cubrir. después de 6 meses. 6 meses desde que firmó contrato, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es con el tema de preexistencias, que son 6 meses, ¿verdad? Luego los gastos de la parte B, que son los servicios médicos, ¿verdad? Es decir, el 20% de copago, recuérdense que palabra clave, deben estar cubiertos por pólizas del Medigap. ¿Por qué? Porque son gastos mayores. Sin embargo, las pólizas pueden incluir un deducible y otra palabrita clave, ¿verdad? Las dos, miren, están las dos juntitas, ¿verdad? Las pólizas pueden incluir deducibles antes de que estos beneficios sean pagados. Y otra pregunta de examen. ¿Las pólizas deben incluir una disposición de apariencia libre de cuántos días? ¿Las pólizas del gobierno? 30 días. Es 30 días como mínimo. En pólizas privadas, algunos estados tienen 10 días, otros tienen 14 días como periodos de apariencia libre, o más conocido como free look, ¿verdad? En pólizas del gobierno, el periodo de mirada libre es de 30 días. Pregunta de examen. Ahora, ¿qué es apariencia libre o qué es el free look? el El tiempo que tiempo que tiene la persona para ver si acepta o no la cobertura o el seguro. o el ¿Y si plan de no? seguro si le conviene o no plan de el seguro en ese momento. Correcto. ¿Y si no? El seguro. La regreso. La La devuelvo. regreso. No la quiero. La regreso. ¿Y qué pasa si la regreso? te Me devuelven regresan la las prima si la primas. regresas en los días que corresponden. Me devuelven las primas pagadas, ¿sí? Esas son preguntas de examen. Miren, hay preguntas donde que tal persona entrega la solicitud tal fecha, tal persona tal fecha, ¿verdad? O sea, el agente la entrega tal fecha, la empresa revisa la solicitud y la aprueba tal día y emite la póliza tal día. Dime. Y él, o sea, si la emite No. tal fecha, un momentito, por favor, solo. Ok, vea, se emite tal día y luego voy a ponerles un ejemplo con fechas. Vamos a suponer que el 1 de septiembre, ¿verdad? El 1 de septiembre, el cliente llena la solicitud. La empresa recibe la solicitud el 5 de septiembre. El 15 de septiembre, la empresa acepta la póliza o sea, acepta la solicitud y emite la póliza. Y el agente la entrega el 20 de septiembre.
el asegurado la recibe, ¿verdad? Y dice, no la quiero. Y la devuelve el 30 de septiembre. Ante esta situación, ¿qué pasaría? Le devuelven las primas regresan porque las la está primas. devolviendo en el día 10. ¿Por qué? Porque la está devolviendo en el día 10. Todavía tiene chance de que le devuelvan las primas. Está dentro El- del periodo. Gracias, Normedes. ¿Eso quiere decir que el periodo de mirada libre comienza en qué momento? En el momento en que Ese recibe mismo la Que póliza. recibe la póliza, que la se recibe. recibe. Ujú. Correcto. El periodo de mirada libre comienza cuando se recibe o cuando se entrega la póliza al asegurado, no cuando se emite por parte de la empresa. Acuérdense que todos los demás periodos comienzan cuando se emite la póliza, pero el periodo de mirada libre es para que el asegurado la lea, la revise. Y ese tiempo empieza desde que la recibe, ¿verdad? Entonces, por eso les hice la pregunta de esa forma, porque muchas preguntas van a venir de diferente forma, ¿verdad? Con fechas, con tiempos, etcétera. Pero sabemos, ¿verdad? Y eso tiene que ver con estatutos, ¿verdad? Recuérdense que algunos estados tienen 10 días y otros tienen 14 días. Entonces, y cuando es por el gobierno son 30 días. Eso quiere decir que si la reviso y no estoy de acuerdo y estoy dentro de mi periodo, la devuelvo y la aseguradora me tiene que devolver las primas pagadas, ¿verdad? Ese es el periodo de mirada libre. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Eso vendría cuando la pregunta la hacen, mire, como un ejemplo, Ujú. que la póliza debe incluir una disposición de apariencia libre de 30 días como ¿Para para qué? una póliza no privada, o sea, del gobierno, son 30 días, pero si me hace la pregunta y me coloca privada, ya serían 10 días. Correcto. O sea, normalmente van a ser 10 días, puede ser más, menos, ¿verdad? O sea, las preguntas normalmente vienen hasta un máximo de 10 días, pero hay preguntas específicas donde dice Ujú. cuántos días y para saber cuántos días tenemos que ir directamente a revisar los estatutos de cada estado para saber si son 10 o son 14 días. Por ejemplo, exactamente, por ejemplo, interrumpo, disculpe. Por ejemplo, Sí, sí. en Florida son 14 días, ¿cierto? Correcto, así es. Ujú. Para Texas 10. Para Texas 10. Ujú, Ah, ok. ujú. Eso quería saber. Esa era una duda que tenía. Sí, lo que pasa es que no quiero decirlo, ¿verdad? Porque sé que hay personas de varios estados, pero va a variar de un estado a otro. Pero ustedes me preguntaron de Florida y Texas, ¿verdad? O sea, sí, allá son, bueno, en Florida son 14, en Texas son 10, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de estados, por lo menos trato de ubicar aquí algunos estados, en la mayoría son 10 días, ¿verdad? Son muy pocos estados que tienen 14 días, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ok? Entonces, y el gobierno, pues son 30 días, general, ¿ok? Para Ok, que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Bueno, veamos aquí, vamos a seguir avanzando. Déjenme sacar nuevamente el lapicito. Dice aquí beneficios principales. Todos los planes suplementarios del Medicare cubren coaseguro, otra palabra clave, ¿verdad? De gastos mayores, en costos hospitalarios hasta un adicional de 365 días después de que se agoten los beneficios hospitalarios de la parte A. Entonces ya sabemos que los hospitalarios los provee la parte A, ¿verdad? Todas las pólizas del Medigap también cubren al menos parte de estos costos. Ojo, por ahí rara vez, pero pueden encontrar esta pregunta. ¿Qué dice aquí? Todas las pólizas Medigap también cubren al menos parte de estos costos, que son coaseguro o copago de hospicio de la parte A del Medicare. Dijimos que el hospicio está cubierto por ¿quiénes? los médicos. Por empresas privadas. Ay, sí, cierto. Por los Medigap, empresas privadas, el hospicio. Pregunta de examen. También coaseguro o copago de la parte B del Medicare. ¿Por qué? Porque son gastos mayores y el copago o coaseguro son gastos mayores, ¿verdad? Siempre van de la mano. Y tercero, por ahí viene esta pregunta también. Rara vez la pueden encontrar en algunos estados, pero la podrían encontrar. Primeras 3 dosis de sangre, ¿verdad? Tiene como primeras 3 pintas de sangre, algo así, ¿no?
primeras 3 dosis de sangre recibidas como pacientes hospitalizados. Las primeras 3 dosis de sangre, ¿quiénes las proveen? Los Los Medicare. Medicare. Medicare, empresas privadas. ¿Ok? Solo aquí ya vimos otra porción de preguntas. ¿Se dan cuenta cuántas preguntas hemos sacado? Una preguntita, ¿no? Dígame, Fausto. Hace un momentito usted hacía referencia del periodo de mirada libre, Ujú, de que difiere para algunos estados. correcto. Ujú, Recuérdeme, para Nueva York, 10 días. 10 días. Pero yo, sí, porque yo estaba revisando, no recuerdo en los estatutos de aquí, no contemplaba. En la mayoría de estados, de hecho, son 10 días. O sea, son muy 10 días. pocos. Yo ubico que, espero no equivocarme, ¿verdad? De algunos estados, pero sí son muy pocos los que tienen 14 días. ¿Ok? Pero Ok, sí, la 10 mayoría días. son 10 días. ¿Ok? 10 días. Ok, gracias, Aaron. Con gusto. Muy bien. Con gusto, Fausto, voy a seguir aquí. Vamos a cambiar desde ahí. Y ahora sí, hablemos de el Advantage o la parte C del Medicare. Vean, ¿qué dice aquí? Los planes, ¿verdad? Esta es la parte C que también es conocida como el Medicare Advantage. Advance. Ujú. Ok. Ok, sí, Diego, un momentito lo comparto, ¿ok? Por ahí me está escribiendo, yo en un momentito comparto el número, con mucho gusto. Los planes Medicare Advantage son proporcionados por quienes Por una organización de mantenimiento. de la salud, organización de proveedores preferidos conocidos como los PPO, ¿verdad? Los PPO, recuérdense que son médicos o proveedores preferidos, es cuando yo quiero ir con un especialista, no tengo que pasar por mi médico de cabecera. Voy directo y pago por servicio, solo que tengo precios especiales, ¿verdad? Pero si estoy con un HMO, pago mensual y tengo que ir primero con mi médico de cabecera y mi médico de cabecera me refiere con un médico. Algunos de estos planes, ojo, miren lo que dice aquí, algunos de estos planes no cobran primas más allá de lo que el Medicare paga u otros pagan. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden ver y yo podría decir, un momentito, ok. Cada vez que habilito el ingreso, tengo que deshabilitar el marcador, ¿sí? Entonces dice, algunos de estos planes no cobran primas más allá de lo que el Medicare paga u otros pagan. Eso quiere decir que hay muchos beneficios que podemos encontrar en el Advantage que yo le puedo proveer al asegurado sin que el asegurado, ¿qué dice aquí? No cobra primas más allá de lo que el Medicare paga. Es decir, sin que el asegurado pague más. Yo he encontrado, ¿verdad? Personas que a veces incluso prefieren usar Medicaid que Medicare porque dice que tienen mejores beneficios con Medicaid. Y es porque han sido mal asesorados, ¿verdad? Porque en la parte de Medicare no saben lo mucho que pueden lograr sin alterar el costo de su prima. Y hay muchos beneficios, ¿verdad? Que están incluidos y que no va a aumentar el costo de su prima. Estos son planes de atención coordinada que generalmente ofrecen a las personas con beneficios adicionales del Medicare y atención coordinada, ¿verdad? Más allá de lo que la cobertura del Medicare, como exámenes de la vista, que son los más comunes, ¿verdad? Los Advantage son muy conocidos por esta parte, ¿verdad? Que proveen coberturas para la vista, audífonos, atención dental o medicamentos recetados, que los medicamentos recetados también los provee otro gap. ¿Cuál es? ¿Cómo es la pregunta, profe? A Disculpe. ver, aparte del Advantage, hay otro gap que me provee medicamentos. El C y el D. Correcto, el C El y el C D. y el D. Y por ahí pueden encontrar ustedes una posible pregunta, ¿verdad? Con relación al ¿qué gap me provee cobertura, ¿verdad? Para medicamentos. Y dentro de las opciones no dice el Advantage, pero sí dice el D. El D provee cobertura para medicamentos, ¿verdad? Exclusivamente para medicamentos. Luego Profe, dice, disculpe, dígame. hay una pregunta Yo que a sí. mí me salió que dice que no cubre las pólizas de Medicare, que no, o sea, que no cubre, o excepto.
Y entre unas estaba exámenes de la vista. Ujú, Ujú. Entonces, ok. cuando Exámenes, ujú. Exámenes de la dice vista, de hecho, sí ujú, los cubre. el Medicare, Sí, Sí. o sea, porque está incluido dentro, o sea, son algunos beneficios que no cobran primas más allá, o sea, que al final los está financiando el gobierno, ¿sí? Entonces habría ya. que ver cuáles eran las otras opciones, ¿verdad? Para saber qué no cubre el Medicare. Entonces, Sí, no, es que no me acuerdo mucho que eran tantas, pero yo sé que estaba esa y que yo coloqué como que no. ok, sí, habría que ver. A mí me suena, miren, a veces tengo algunas que tengo nociones, ¿verdad? De haber visto en algún momento, ¿verdad? Tengo de todo el contenido en algún momento, pero si ustedes me recuerdan, ¿verdad? De las otras opciones, pues podríamos analizarlo, ¿verdad? Pero no me recuerdo ahorita específicamente de ese tipo de pregunta, ¿ok? Ok, Pero si se recuerda, yo sí me la dice, por favor, ¿ok? con gusto. Con gusto. Entonces, veamos acá. Otra opción es un plan, ¿verdad? De una tarifa por servicios, por sus siglas. Este tipo de plan, una persona puede ir a cualquier médico o hospital aprobado por el Medicare que acepte los pagos del Medicare. El plan de seguros, en lugar del programa de Medicare, decide cuánto pagará y qué pagará el afiliado del Medicare por los servicios prestados, ¿verdad? El plan podría incluir beneficios adicionales que no están cubiertos en el plan original del Medicare. Por eso aquí pues ya se exige que también el afiliado participe, ¿verdad? Paga el afiliado. Además de la prima, los afiliados del Advantage normalmente deben pagar un pequeño copago. Ojo, este copago acá lo mencionan como un pequeño copago. Cuando hablamos de un pequeño copago, lo vamos a amarrar porque no está hablando del mismo copago que hablamos en gastos mayores, sino que este es un pago recurrente que se conoce por visita o por servicio, que normalmente le llaman primer seguro de dólar, ¿verdad? O sea, o de pago de dólar, que es un pago por servicio, una tarifa única que normalmente pagamos. No se consideran sí un deducible a gastos mayores, no, sino que vamos a suponer que pagamos por servicio $30, ¿no? Pero es una tarifa redonda, que por eso le llaman un pequeño copago. La parte C del Medicare no cubre, ¿qué dice aquí? Cuidado a largo plazo o Cuidado a largo a largo plazo. plazo. Por ahí creo que viene la pregunta también que me había hecho Cindy, no sé si me equivoco, pero me suena un poco relacionado a esto, porque sí, por ahí viene una pregunta, ¿verdad? Que todos los siguientes están cubiertos por el Medicare, ¿verdad? Excepto, y viene esta palabrita, ¿verdad? Cuidado a largo plazo. Cuando vemos cuidado a largo plazo, ¿de qué, con qué lo relacionamos? Discapacidad. Discapacidad. Pierde, discapacidad. El Medicare no me va a pagar salarios. Así de sencillo. ¿Sí? El Medicare no me va a pagar salarios. ¿Y la discapacidad que paga? Salario. Salarios. Entonces son palabras claves que nosotros podemos ubicar. Cuidado a largo plazo, claro, aquí hay algunos servicios médicos involucrados, pero el Advantage no provee cuidado a largo plazo. Por eso cubre todas las siguientes, excepto, ¿verdad? Entonces podría ser tal vez ese tipo de pregunta que había mencionado, creo que fue Yo George, sí, ¿sí? ¿Verdad? No sé si pudo haber sido. pero esta es una pregunta que también se frecuenta en algunos exámenes, ¿verdad? Incluye todos los siguientes, excepto cuidado a largo plazo. Luego encontramos la parte D, ¿verdad? La parte D dijimos que cubre un plan de Medicina. medicamentos, correcto, recetados administrados por varias compañías de seguro privadas. Cada una ofrece un plan con diferentes costos. A esta sí, ya se nos empieza a cobrar. O sea, el Advantage, hay muchos beneficios que obtenemos sin que se pague más. Pero bueno, ya a partir de la D, entonces aquí sí ya son planes privados pagados, ¿verdad? Con diferentes costos y listas de medicamentos que están cubiertos. La participación de la parte D requiere que el pago de qué? De Una una prima prima y un y un deducible. deducible. Deducible, sí. Aquí sí ya empezamos a ver los otros pagos, ¿verdad? Deme un momentito. Voy a salirme de aquí
Y ahora vamos a ver algunas disposiciones. Vean, aquí no me voy a extender mucho. Este es un tema que vamos a tocar a una pequeña porción el día de hoy y en la clase del día de mañana vamos a ver el resto porque no nos da tiempo. O sea, es un tema un poquito extenso por algunos conceptos que vamos a ver de pólizas de salud, ¿verdad? Saben que de esto viene bastante en el examen. Entonces, vamos a ver una pequeña porción el día de hoy y el resto ya lo vemos el día de mañana. Entonces, veamos aquí algunas disposiciones y volvemos nuevamente a la NAIC. Dijimos que la NAIC, ¿quiénes eran? La Asociación Asociación de Nacional de Comisionados de Comisionados Seguro. De seguro. Comisionados de seguro, la máxima autoridad o el representante, ¿verdad? O la máxima autoridad de cada estado en la industria de Cada seguro. estado. Ujú. Desarrolló una ley uniforme, ¿verdad? Para pólizas de accidentes y enfermedades individuales. Casi todos los estados han adoptado esta ley o legislación o normativa similar. El objetivo de la NAIC era establecer términos uniforme modelo, disposiciones y normas de redacción para su inclusión en todos los contratos individuales de seguros de salud. Entonces, esto es muy similar a lo que vamos a ver ahorita. También lo vimos, si ustedes se recuerdan, tuvimos una clase donde vimos los contratos propiamente para vida. Ahorita estamos viendo salud. Entonces, de todo lo que vimos desde gastos básicos, gastos mayores, discapacidad, Medicare, ¿verdad? Todo lo que hemos visto hasta ahorita, todo esto ya son con contratos de salud. Veamos alguna de estas disposiciones. Primero, contrato completo. De aquí, esta parte, mire, les pido acá que me presten mucha atención, que quiero dejar este concepto claro, porque en base a esto vamos a encontrar una buena porción de preguntas solo con este concepto, ¿verdad? Solo con esa parte, contrato completo. No sé si siento que me estaba quedando pegado por ahí. Ok. Todo el contrato, para que un contrato esté entero o completo, ¿qué debe de contener? Oferta y aceptación. Ajá, la oferta de situación. Oferta y aceptación en temas de contrato. Dicho en otro idioma, ¿qué debe de contener el contrato? Un resumen de la póliza. Y la Póliza y solicitud. garantías. Y aplicación. Póliza y aplicación. Ujú. Oferta y aceptación Ah. se refiere a lo mismo. Ujú. La solicitud, ¿qué es? La oferta. Ajá. La oferta, ¿Quién hace la oferta? ¿El cliente o la el empresa? cliente, el El cliente, cliente. Correcto. El cliente hace la oferta. Y la empresa, como la que es la que asume el riesgo, decide si acepta o no ese riesgo. Entonces, la oferta la hace el cliente y la aceptación la empresa. Entonces, para que un contrato esté completo, debe de contener póliza real y La aplicación. Y la aplicación. aplicación. Punto. ¿Por qué digo esto? Perdón, pero la póliza real ya es cuando ya ha pasado, ya lo han aceptado. Y la aplicación sería la oferta. O sea, cuando el cliente está aplicando. Correcto. O sea, esto le está diciendo de otra forma. Ok. Veamos. Gracias, Cindy, por la pregunta. ¿De qué estamos hablando ahorita? Del contrato completo. Entonces, Ujú. la oferta o la solicitud por sí sola tiene un propósito legal, o sea, está legalmente redactada. no, 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 por eso es una oferta. representación. Recuerden, miren, hay otros dos conceptos, eso lo vimos en la primerita clase, ¿verdad? Pero hay dos conceptos. Me voy a ir un poquito más adelante y encontramos lo que es garantía y representación, ¿verdad? Ujú. Garantía y representación son lo mismo, en diferente tiempo. No sé si los confundo, espero no confundirlos, Sí. espero darme a entender. En diferente tiempo. Vean, porque yo lo he mencionado, ¿verdad? Yo hago una solicitud, lo que estoy haciendo yo como cliente, si yo soy el cliente, es que yo me estoy representando. Ok, me dicen, represéntese aquí. Ok, mido tanto, soy de piel tal, mi pelo tal, ojos color tal, ¿verdad? O sea, me estoy representando.
¿verdad? Entonces, la solicitud es la oferta. Estoy haciendo mi oferta. Entonces, un currículum, un CV, ¿verdad? Dice ahí, represéntese. Ok, se está representando. Es una oferta. ¿Qué estoy haciéndole a la empresa? Una oferta. Es un currículum, ¿verdad? O sea, ahí va mi hoja de vida. Porque esa es mi oferta. Aquí está mi oferta. Es lo que le estoy... La empresa es la que decide si me acepta o no. Entonces, la empresa quizá o la persona que evalúa no me conoce a mí, pero está viendo mi hoja de vida. Eso es una representación. Ok, la solicitud es una representación. Llega a la empresa, ¿verdad? El agente la recibe y la manda a la empresa. La empresa recibe la solicitud, pero no conoce al cliente. Entonces sigue siendo una representación, porque la empresa está conociendo al cliente. Ok, dice, bueno, lo vamos a asegurar. Agarran la solicitud y emiten la póliza y la engrapan. Entonces van las dos hojas. Va la póliza. ¿Quién emite la póliza? La aseguradora. La aseguradora. La aseguradora. La aseguradora. Ajá. Y la solicitud es por el cliente. Entonces la engrapan y como la empresa emite la póliza, estos dos documentos se engrapan y ahora ya son un documento legal. Ahora ya es un contrato completo. Por eso estoy diciendo contrato completo, porque si no, no estaría completo, ¿verdad? Ahora la solicitud del cliente ya no es representación, porque ahora ya está correcto, porque ahora ya está bajo la ley, ya está dentro de un contrato. Ahora para la empresa, esa solicitud es una Garantía. garantía. Cuando el cliente viene a reclamarme, tengo esta hoja como garantía. Y aquí decía que no tenías una enfermedad. ¿Me explico? Entonces ya es una garantía. Entonces, el contrato completo solo tiene la póliza Y la aplicación. y la aplicación. Hay otra pregunta, ¿verdad? Por ahí que dice que un asegurado pide copia de su póliza de gastos mayores y cuando la recibe se da cuenta que con su póliza va adjunta la solicitud. ¿Esto constituye? Una garantía. No. Trato, Completo. Un contrato completo, claro. ¿sí? O sea, cuando la recibe se da cuenta, ay, ¿qué está haciendo aquí mi solicitud? Yo pedí una copia de mi póliza y la empresa me mandó el contrato y el contrato va a la póliza y va a la solicitud. ¿Por qué? Porque eso constituye el contrato completo. Ahora, existe un tercer elemento. Disculpe, pero también entonces contrato completo es lo mismo que un contrato entero. Sí, gracias. Esas son las traducciones que ustedes pueden. Gracias, Cindy. Contrato entero, contrato completo es lo mismo, ¿verdad? Ok. Sí, o sea, lo que pasa es que las traducciones pueden variar, ¿verdad? Y gracias por la aclaración, pero si contrato entero, ¿verdad? El contrato entero le es entregado, significa que va la solicitud y la póliza. El contrato completo es lo mismo, ¿verdad? De hecho, por aquí lo vamos a encontrar, vean. Dice aquí, establece que nada fuera del contrato, ¿verdad? El contrato incluye la solicitud firmada y la cláusula adjunta de la póliza. Se puede considerar parte del contrato. También asegura al titular de la póliza que no se realizarán cambios, ¿verdad? En el contrato ni renunciará a ninguna de las disposiciones después de que se haya emitido, incluso si la aseguradora realiza cambios que afecten a pólizas futuras o a ventas futuras, ¿verdad? Sin embargo, esto no impide un cambio mutuamente aceptable, es decir, ¿verdad? Que de repente yo tengo un contrato de teléfono, ¿verdad? Y la empresa cambió los precios y de repente yo me doy cuenta que yo estoy pagando más y ahora tienen una promoción más económica. Entonces, bueno, vengo yo, llego a la empresa y negocio con la empresa. Entonces ya es un mutuo acuerdo, entonces ya se puede ajustar, pero mientras que no se haga o no lo solicite, la empresa no la va a cambiar, no la puede cambiar, porque es un contrato y el contrato está ¿qué? Bajo la ley, ¿verdad? Entonces, dice aquí, vamos a ver, sin embargo, esto no impide un cambio mutuamente aceptable o modificación del contrato después de que se haya emitido. Cualquier cambio en una póliza debe hacerse con la aprobación. Ojo, pregunta de examen. Cualquier cambio en una póliza debe hacerse con la aprobación de ¿quién? Del funcionario ejecutivo. De un funcionario cuya aprobación debe ser respaldada en la póliza o adjunta. un anexo, ¿verdad?
Cuando hablamos de la Ok. póliza, van los anexos. Cuando está una solicitud, hay anexos. Recuérdense que hay una sección de los sí y los no, ¿verdad? Que tiene que ver con pruebas médicas o pruebas de asegurabilidad. Si hay un sí, se destapan anexos, ¿verdad? Si padece de esto, no, 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 no. Presión alta, sí, ok, se destapa un cuestionario, ¿verdad? ¿Qué toma medicamentos? Esto, y ahí vienen los cuestionarios, ¿verdad? Entonces, todos esos anexos van adjuntos a la solicitud y forman parte del contrato. Esta disposición obligatoria de póliza de salud establece que la póliza, ojo, incluidos los endosos y documentos adjuntos, constituyen el contrato de seguros completo entre las partes. No podemos enviarle documentos adicionales más tarde, ¿verdad? La póliza y la aplicación enteras le son enviadas y esto constituye el contrato completo. Ahora, voy a hacer una pausa acá. Perdonen que me robe mucho tiempo en contrato entero, ¿verdad? O contrato completo, porque ya sabemos que solo la póliza y la aplicación, ¿verdad? La póliza y la aplicación, no es más. Pero Aaron, una preguntita ahí. dígame, Fausto. Y a ver, aplicación, solicitud, aplicación y póliza real, contrato completo. Ahí estamos redundando entre aplicación y solicitud, Es lo mismo, ¿no es cierto? es lo mismo. Aplicación, estoy aplicando, ¿verdad? Pero es una solicitud la que estoy haciendo. O sea, Una ustedes la solicitud. pueden encontrar en diferentes términos, pero es lo mismo. ¿Sí? Claro, Para que porque no nos acá confundamos. estamos hablando de solicitud, claro, oferta. Ya estamos. La oferta viene siendo la solicitud o la aplicación, Claro. ¿verdad? Que al final la misma oferta se constituye en una representación o Garantía. en una garantía, correcto. Si O quieren, una garantía. ustedes pueden hacer un croquis, ¿verdad? Un mapita. Por el tiempo no lo hago ahorita, pero podemos decir, ok, ¿qué es oferta? La oferta la emite el cliente. La oferta es la solicitud o la aplicación. Es lo mismo, ¿verdad? Que primero es una representación que ya cuando pasa a ser parte del contrato, ya se convierte en una garantía, ¿verdad? Entonces, esa es la secuencia, pero es el mismo documento, la misma hojita, solo que nos la ponen con diferentes nombres y uno dice, son muchas cosas, pero es lo mismo, ¿verdad? Son apodos, por decirlo así, o cómo le llaman ustedes, ¿no? O sea, cada estado le dice diferente, ¿no? Pero son sobrenombres, ¿verdad? Que podría tener, pero es el mismo documento. Solo que dependiendo en qué situación esté, va cambiando de nombre. Ahora, miren, para que el contrato entre en vigor, debe de cumplir algunos requisitos. Ok, el contrato está entero, ya está completo, pero está pausado, no tiene cobertura. Para que entre en vigor, primero recuérdense que los contratos tienen que estar bajo la ley. Segundo, las personas que firman o que están involucradas tienen que ser mayores de edad y en su sano juicio mental, es decir, no bajo efectos de drogas o alcohol, ¿verdad? O, ¿verdad? Que tenga alguna discapacidad mental, ¿no? Tiene que estar en su sano juicio para poder firmar, para que sea válido. Y por último, y uno de los más importantes, existe un concepto que ustedes van a encontrar que se llama la contraprestación. ¿Qué es una contraprestación? El contrato se emite, pero no está activo. Para activarlo necesito prenderle la mecha, ¿verdad? Necesito ponerle fuego para que encienda. Entonces el contrato está pagado. Entonces, ¿qué es una contraprestación? Para que el contrato tenga valor, se necesita un ganar-ganar. La aseguradora me va a dar cobertura si yo Pago la pago la prima. La aseguradora gana la prima que yo como cliente pago y yo como asegurado gano el beneficio, ¿verdad? Es un intercambio de beneficios. Entonces, esto va a solventar muchas dudas a una gran cantidad de preguntas que ustedes van a encontrar en el examen, donde en qué momento comienza la cobertura, cuando se emite la póliza, cuando se paga la prima, ¿verdad? Y a veces nos confundimos en eso de que, pues, que va primero. Entonces, si el cliente, ¿verdad? Entrega su oferta junto con la prima, la cobertura, ¿cuándo comienza? Cuando se emite la póliza. Correcto. Cuando se emite la póliza. Si el asegurado o el agente
está con el cliente, recibe la solicitud, pero no la prima, ¿qué tiene que hacer el agente? Hacer un Cobrar recibo la prima, condicional. Ujú. pero si no le han pagado la prima, tiene que cobrar la Correcto. prima. No puede entregar un recibo Un re- condicional. Vean, Hasta ahorita que voy a le llegar a esa paguen la parte. prima. Ujú. Que se pague la prima. ¿Por qué? Porque el recibo condicional significa que le está dando cobertura, pero la empresa no va a dar cobertura si no está pagando la prima, porque no hay una contraprestación, ¿verdad? Entonces, no se entrega un recibo condicional si no ha pagado la prima, porque es como que la empresa, te estoy asegurando, pero no me has pagado. Entonces, no se puede entregar un recibo condicional si no se paga la prima, porque no hay un ganar-ganar. La empresa está dando y el cliente no está dando nada. Entonces, no existe una contraprestación. Por eso, si el cliente paga la prima, entonces la empresa le da el contrato condicional, ¿verdad? O el recibo condicional. El recibo condicional. El recibo condicional le da cobertura temporal mientras la empresa decide si asegura o no. Y eso normalmente le cubre por accidentes. Por eso es condicional, pero ya le cubre. Entonces, eso se conoce como máxima de buena fe, ¿verdad? Que también ahí lo van a encontrar. Entonces, yo te estoy dando cobertura porque estás pagando la prima. Pero como no estás pagando tu prima, no te doy cobertura. No te doy recibo condicional porque no hay prima. Entonces, por ahí viene esa pregunta. ¿Qué pasa si el agente recibe la solicitud y no tiene la prima? ¿Qué tiene que hacer el agente? Mandar la solicitud. La tiene que presentar sin la prima a la aseguradora, ¿verdad? O sea, la manda. Cuando la empresa viene, emite la póliza, se la manda al agente. El agente la tiene que entregar y recoger la prima. Cuando el agente recoge la prima, ¿qué tiene que hacer? Por ahí El condicional. Entregar la póliza. entrega la póliza, pero por ahí viene una preguntita. Cuando el cliente reentrega la póliza, ¿qué tiene que hacer? Verificar la buena salud continua Ah, del sí. cliente. Ahí viene, ustedes pueden encontrar esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cliente no ha pagado su prima. Entonces, bueno, le estoy entregando, pero necesito verificar que siga con una buena salud, porque tal vez estaba pidiendo su seguro porque ya lo necesita. Entonces, necesito verificar la salud continua, ¿verdad? Y cobro la prima. Entonces, recuérdense que cuando empieza la cobertura, cuando se entrega la póliza y se paga la prima, pero no hay cobertura si no se En paga la prima. prima. Entonces, Claro. si se emite la póliza, el agente entrega la póliza y 10 días después el cliente paga la prima, entonces la cobertura empieza hasta que pague la prima. No. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la empresa va a dar cobertura siempre y cuando el cliente cumpla con su parte, con su contraprestación. Me doy a entender, miren, ¿cuántas preguntitas sacamos de este parrafito? Por eso es importante. Aaron, una pregunta, ahí me confundí. De hecho, Sí, yo lo he Noel. visto la pregunta en los cuestionarios y sí, me confunde esto que dice. Tenemos claro que si el cliente paga la prima y hace la solicitud, la cobertura comienza cuando se emite la póliza. Ok, ahí estamos. Ujú. Pero cuando tú dices, cuando paga la prima y tú le das un recibo condicional, hay una cobertura Ujú. como, Provisional. exacto, provisional. Y Ujú. entonces, ¿cuándo comienza? Ajá, pero es que, ¿cuándo comienza la cobertura? Cuando se emite la póliza. Lo que sucede es de que existe, como el cliente está pagando su prima, la empresa es una máxima de buena fe, ¿verdad? Le está dando Ujú, cobertura condicional. ¿Por qué se llama condicional o recibo condicional? Un recibo, o sea, yo le doy un recibo a alguien cuando alguien me está dando plata, ¿sí? exacto. Te doy tu recibo. Ok, por eso es un recibo condicional. Significa que condicionalmente te estoy dando cobertura y esa cobertura normalmente aplica por accidentes. ¿Por qué? Porque para los accidentes, recuerden que existe la ley del IPA y me estoy yendo más atrás, ¿verdad? Porque Ok, regula accidentes de salud. ¿Por qué? Porque no va a cubrir problemas de salud, porque la empresa tiene que evaluar el riesgo todavía antes de emitir la póliza. Por eso es de que le está dando una máxima buena fe. Ok, como pagaste tu prima, yo te estoy dando cobertura en caso de que tengas un accidente. Estás protegido. perfecto. Ujú. Dale, Pero no te listo. voy a, Bueno, no te voy a dar cobertura de salud porque no sé cómo está tu estado de salud. ¿Sí? Entonces, por eso no ok. se emite la póliza. Por eso es una máxima de buena fe, pero no está vinculado legalmente. Hasta que se emite la póliza, entonces sí ya está bajo la ley. Y ya la empresa emite la póliza, ¿qué tiene que hacer? Pregunta de examen.
¿Cómo? Disculpa, estabas copiando. Si la empresa emite la póliza, por ahí viene una Ajá. pregunta, ¿verdad? Que una Ok. empresa emitió la póliza y la solicitud estaba incompleta y emite la póliza, ¿qué tiene que hacer la empresa? Cumplir con el contrato. Cumplirla, Honrar el cumplirla, contrato. ya no la... Honrar Ujú. el contrato. Ya no se puede retractar, ¿verdad? Porque ya emitió, ya está bajo la ley. Ahora sí, no sé si me doy a entender. Si hay No, alguna perfecto, pregunta, quedó buenísimo eso. Sí, ¿ah? sí, sí. Y de ahí, miren, Gracias. no sé cuántas preguntas, pero ya sacamos como medio examen desde que empezamos la clase, pero hemos hecho muchas preguntas, de verdad, pero son preguntas de alta probabilidad. Por eso les digo, presten mucha atención a esas palabritas, a esos detallitos, ¿no? Porque eso nos van a dar mucha información, ¿ok? Entonces, hasta aquí me voy a quedar con esta parte del contrato completo, porque de aquí ya empezamos a sacar términos y conceptos que vienen incluidos dentro del contrato, ¿verdad? Como los pólizas cancelables, no cancelables, ¿verdad? Pero todo esto ya nos va a llevar un poco de tiempo y no quisiera salirme o dejar a media la clase, así que la otra parte pues la vamos a continuar el día de mañana, ¿ok? Entonces no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, alguna duda. No por mi parte. Ujú. Perfecto. Entonces, bueno, ahora Profesor, yo tengo una duda. dígame, Lea. Por ejemplo, si la persona o el que está comprando la póliza da su prima en el momento en que mete la solicitud Ujú, y tiene un accidente, ujú. pero la aseguranza todavía no lo aprueba, todavía no le da la póliza, ¿la aseguranza puede negarse a pagar ese accidente? Si está el recibo condicional, no se puede negar, porque por eso es el recibo condicional y le va a cubrir y ahí está la ley IPA que lo ampara, Oh, muchas gracias, profesor. Tenía esa duda. ¿sí? Entonces tiene que cubrirle porque es un accidente. Recuerden que los accidentes no aplican a los tiempos, a los periodos de espera, de prueba, todo esto, ¿verdad? Porque estos tiempos se aplican para condiciones preexistentes, pero no aplica a los accidentes porque yo no me puedo anticipar a un accidente, ¿verdad? Entonces debe de cubrirlos. Para eso es el recibo condicional. Por eso es condicional, porque recibo condicional, ok, recibí el dinero y te voy a dar cobertura condicional. Muchas gracias, profesor. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Si no hay preguntas, si no hay más, entonces ahora sí los dejo descansar, los dejo en paz y el día de mañana continuamos con esta parte, ¿verdad? Que sé que es una parte que muchas veces descuidamos en el examen. Sinceramente, nos enfocamos en muchos temas que Medicare, que discapacidad, que esto, y descuidamos estos conceptos que son, los pasamos desapercibidos, pero que son sumamente importantes y de aquí vienen muchas preguntas de examen, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ponemos el contexto, o sea, es simple, ¿verdad? Cuando le damos un orden. En una casa es fácil ubicar las cosas, dónde están cuando están en su lugar y cuando la casa está ordenada, pues vamos a ubicar las cosas fácilmente, pero si tenemos un desorden, no sabemos dónde está cada cosa y ahí nos perdemos, ¿verdad? Y ahí es donde nos descontrolamos y no sé de qué está hablando, pero cuando ubicamos cada cosa en su lugar, nos damos cuenta que está todo enlazado, ¿no? Que está simple. Así que, bueno, les deseo una feliz noche, que Dios me los bendiga y nos vemos mañana. Bueno, ¿Ok? Igualmente, buenas profesor. noches. Hasta Hasta luego. pronto. Buenas Que tengan noches. buena noche. Hasta pronto. Igual.